ustedes a este video de introducción a ArchiCAD. Sea que ya sean usuarios que han tocado un poco el programa o se inician sin saber nada del programa. ArchiCAD es un programa BIM, el cual, como su nombre lo dice, Building Information Modeling, que es la información que nosotros requerimos de la construcción de un modelo. Y obviamente en este video les vamos a enseñar a configurar los parámetros iniciales para trabajar en ArchiCAD. Estos parámetros van desde sus unidades de dibujo, unidades de modelado, qué y qué no mover de la configuración del programa para obtener los resultados deseados. ¿Ok? Muy bien, lo primero que aparece cuando nosotros damos clic por primera vez en ArchiCAD o abrimos ArchiCAD directamente desde su icono de aplicación, aparece este cuadro de diálogo en el cual es un asistente que nos permitirá ya sea crear un nuevo archivo, abrir un proyecto existente o un proyecto de Teamwork o un proyecto reciente. En nuestro caso, cuando nosotros vamos a crear un proyecto nuevo, por definiciones de proyecto y del programa ya viene una plantilla predeterminada, por eso se llama, como ustedes lo ven, AC21 por defecto. Sin embargo, está la genérica TPL y la del modelador, que es el modelador MEP, ¿no? De las instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería. En este caso, nosotros vamos a iniciar por primera vez con la plantilla que dice AC21 por defecto, para si son usuarios principiantes, para que puedan entender cómo se empieza a gestar un proyecto en ArchiCAD y cómo se configura el archivo como tal. Realmente la configuración es muy sencilla, es simplemente mover esto y se acabó. Pueden ustedes, si ya tienen configurada una plantilla o sus paletas, darle un clic aquí en donde dice utilizar últimas definiciones de proyecto. Si yo ya tengo o soy un usuario experimentado que viene de trabajar con una plantilla donde me aparecen, por ejemplo, las herramientas del MEP disueltas, pues bueno, puedo ocupar esta opción y me aparecerán las últimas herramientas que yo haya configurado. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, dejaremos usar plantilla. El entorno de trabajo. En el caso del entorno de trabajo, nosotros dejaremos, por ejemplo, tienen estos perfiles. El perfil MEP se refiere a que van a aparecer las barras de herramientas con las herramientas para tuberías, conductos, escalerillas para cableado, etcétera, etcétera. O charolas, por ejemplo, ¿no? Nosotros ahorita tenemos el perfil estándar 21 LATAM y el perfil estándar 21. Vamos a escoger, por ejemplo, el perfil estándar 21. O pueden utilizar de nuevo el último perfil utilizado y obviamente va a acomodar. Si yo tengo mis barras de coordenadas aquí abajo en este sentido y acá tengo casi todas mis paletas de herramientas abiertas, pues obviamente al darle en último perfil utilizado volverá a predeterminar toda la interfase del programa como la utilicé la última vez. Pero podemos utilizar también este que dice perfil por defecto, ¿sí? Y vamos a darle aquí un clic en nuevo, ¿sí? ArchiCAD tardará un poco al abrir porque obviamente cargará todo lo que trae esa plantilla, desde sus librerías hasta la plantilla de dibujo, los favoritos de muros, etcétera, etcétera. Esos favoritos se cargan en esta plantilla, ¿sí? O igual en el forjado. Todo esto viene cargado y predeterminado en esa plantilla que utilizamos por defecto. Como pueden ver aquí, efectivamente lo que nos aparece es lo que trae el perfil por defecto. Sin embargo, voy a explicar muy rápido la interfaz para los que inician en este grandioso programa. Ok, muy bien. Del lado izquierdo tenemos nuestro panel de herramientas, ¿sí? Nuestra toolbar de herramientas de diseño, en el cual aparecerá en la sección de diseño los muros forjados, pilares, objetos, etcétera, etcétera. Cabe resaltar que todo lo que tenga que ver a librerías o busquen objetos estará dentro de esta sillita. Todas nuestras bibliotecas, por ejemplo, a diferencia de Revit, que hay que cargar familias, en nuestro caso, todas las bibliotecas se encontrarán aquí ya concentradas en un contenedor de librerías, lo cual es muy práctico porque todas las librerías que ustedes pueden ver en un solo contenedor tenemos todo esto, ¿sí? Ya viene predeterminado. Por ejemplo, si yo selecciono un armario de cocina,
pues voy a poder ver los parámetros como tal que trae este armario, ¿sí? Y modificarlos a su vez. Desde cambiar la jaladera hasta cambiar el estilo del panel, sus materiales del panel, etcétera, etcétera, etcétera. Traigo parámetros de cómo se observará en planta y sección, sus parámetros de materiales en 3D y sus parámetros de propiedades y clasificaciones o propiedades IFC. ¿Ok? Bien. Todo lo que se refiere a librería siempre lo encontraría aquí. ¿Sí? Muy bien. Tengo este parámetro, esta pestaña que se llama dibujo, ¿sí? Que en algunos casos, por ejemplo, aparecerá en documentación todo junto, en versiones anteriores. Ahora en la versión 21 lo ponen así, lo cual me parece perfecto porque distribuyen muy bien las herramientas. Y por ejemplo en dibujo, como su nombre lo dice, encontrarán herramientas 2D como líneas, polilíneas, splines, etcétera, etcétera. Y en el caso de documento, encontrarán herramientas para documentar. De aquí sacarán las herramientas de cortes, fachadas, alzados interiores, dibujos externos, hojas de trabajo, detalles, cambios, etcétera, etcétera. Aparte viene una pestaña con la herramienta de más. Esta herramienta trae, por ejemplo, herramientas para colocar skylights o domos, por ejemplo, puntos calientes que no son más que puntos de referencia. Y en el caso de la programación o de las librerías GDL, esto nos servirán para poner pinzamientos en nuestros muebles. Esos pinzamientos servirán para poder alargar o darle parámetros de escalamiento a nuestros objetos. Tenemos la herramienta de figura para ingresar fotos, etcétera, etcétera, o renders, y la herramienta de cámara, la cual nos servirá para crear una perspectiva o crear recorridos virtuales también. ¿Ok? Esto es por nuestro lado de diseño. ¿Sí? De este lado tenemos nuestro menú desplegable, ¿sí? El cual contiene herramientas pues desde edición para mover, etcétera, etcétera. En el caso de diseño, ver extras de diseño, por ejemplo, accesorios, asistente de interiores, herramientas del documento para crear documentos 3D, etcétera, etcétera. Configurar, por ejemplo, nuestro plano de corte de planta. Aquí es donde configuraremos hasta qué alcance veremos en planta nuestros elementos, ¿sí? Por ejemplo, también traemos aquí pues la herramienta de las capas. Desde aquí podemos entrar, o el comando corto, que es control L, o comando L en Mac. Las herramientas de opciones, en las cuales pues podremos encontrar una sección muy importante que son los atributos del elemento, dentro de los cuales aparecen tipos de línea, plumas y colores, son nuestros espesores, tipos de trama, que son nuestros hatch, el equivalente a los hatch, nuestras superficies, que es el equivalente a los materiales únicamente. Estos materiales son de renderizado. Nuestros materiales de construcción, de los cuales haremos un material complejo que nos servirá para cuantificar, presupuestar y obviamente para renderizar. Estas herramientas ya son realmente muy avanzadas, las cuales veremos en otro video, de los ejercicios que hagamos para que ustedes vean qué función tiene esta herramienta de materiales de construcción. Tenemos compuestos para crear nuestros propios compuestos de forjados y muros, nuestro gestor de perfiles, nuestras zonas, estilos de nuestro marcador, perfiles de la operación y el administrador de atributos. Tenemos un administrador de propiedades, etcétera, etcétera. Y aquí también nos aparecen nuestras preferencias del proyecto, que es donde ahorita veremos cómo configurar nuestras unidades de trabajo, y el entorno, que es muy importante, el entorno que vamos a tener, que es toda nuestra interfaz. ¿Ok? Tenemos el menú de Teamwork, que es para trabajar en equipo, y en su momento lo veremos en otro video con el Beam Server. Tenemos la parte de ventanas, en la cual ocuparemos para sacar nuestras barras de herramientas y nuestras paletas, también lo vamos a ver. En mi caso, yo aquí ya tengo instalado, no necesariamente a todos les va a aparecer, un plugin muy poderoso que les recomiendo que lo visiten, que se llama CAD-Image, el cual pues nos generará a partir de comandos muy básicos y muy rápidos, planos de acabados, recubrimientos en nuestros muros, cubiertas, por ejemplo como la teja en 3D real, como los muros
que llevan las tablillas de madera, como en las casas californianas. Este es la herramienta ideal para hacerlo, como terrazas tipo deck. Bueno, el deck es una terraza en sí, eh, como las terrazas de madera de teca. Nos servirá para hacer esas duelas de manera muy rápida y en 3D. Em, este que dice Schedule Manager, Doors and Windows, nos va a generar todos nuestros planos de puertas. Imagínense que tienen su planta de arquitectónica con sus puertas y sus ventanas, obviamente colocadas ya donde deban de ir. Esta herramienta es maravillosa. Prácticamente con esta herramienta crearemos un nuevo listado y nos generará un documento 3D, perdón, un documento independiente con los planos de todas nuestras puertas y ventanas con un solo clic, sin necesidad de nosotros meternos a hacer cortes y fachadas. Es una herramienta maravillosa, la cual la veremos en su momento. Todo esto es obviamente avanzado. En el caso del menú eléctrico de CAD-Images, esta herramienta, ya lo han de estar pensando, esta herramienta nos hará prácticamente nuestros circuitos en las plantas, y aparte de hacernos nuestros circuitos, colocará sobre los interruptores los chasis, apagadores y contactos con un solo clic. Es una herramienta también genial y maravillosa para instalaciones. Keynotes. Esta es una de las herramientas más poderosas que trae el CAD Image, la cual es una base de datos en la cual ingresaremos, por ejemplo, catálogos como el tabulador del GDF, como catálogos de Neodata, catálogos de conceptos donde tengamos partidas de acabados, de albañilería, de cimentación. Bastará con que seleccionemos un elemento en nuestro espacio de dibujo y apliquemos la keynote en esta parte que dice Add the select keynotes to this label. Eso lo que hará es agregarle la keynote no es más que una simbología que le va a anexar, como el F02, E02, T01. Pero esa keynote lo que va a traer una información de todo el concepto de trabajo. Entonces eso nos va a ayudar a hacer planos de acabados, planos de especificaciones y detalles impresionantes con unos muy pocos clics, porque todas esas bases de datos ya existen. ¿Ok? Bien. ¿Qué más nos tiene aquí el CAD? Las herramientas de Objective, que es muy parecida al de Profile de ArchiCAD. Nos va a hacer formas muy complejas y nos va a ayudar demasiado. Eso ya lo veremos también con calma. Y la herramienta de Stairs. Por ejemplo, la herramienta de Stairs de CAD Image es una cosa impresionante. El tema aquí es que ahorita en ArchiCAD 21 acaban de modificar la escalera, la herramienta de escalera, y la hicieron bastante funcional, ¿sí? En su momento vamos a ver este plugin y bueno, ustedes decidirán. La verdad es que lo han mejorado tanto el ArchiCAD que creo que esta herramienta, tengo mis dudas si sea mejor que la misma herramienta que ya trae ahora en el ArchiCAD 21. Pero aún así, las escaleras de CAD Image es una cosa impresionante utilizarlas, porque van a poder hacer una escalera de una manera muy rápida, ponerle sus railings o barandales de manera muy rápida también, y configurar obviamente los parámetros personalizables que ustedes deseen. Entonces, eso lo veremos en su momento. Tenemos también aquí, yo tengo ya instalada la conexión con Twinmotion. Twinmotion es el equivalente a Lumion en la plataforma que ahorita está trabajando con Autodesk. Twinmotion es un programa de muy alta gama. Pueden meterse a los sitios, a sus propias páginas, para que ustedes revisen lo poderoso que es también. Y con una de las grandes ventajas que me gusta de Twinmotion, a diferencia de Lumion, es que Twinmotion lo corre Mac. No necesitan tener realmente una computadora súper poderosa para poder correrlo. Obviamente, si tienen una máquina con pocos recursos, no lo van a poder correr. Twinmotion tiene calidades. Tiene calidad baja, intermedia, media, una que está arriba de la media y la más alta, ¿sí? En su visor de pantalla. Cuando ustedes lo vean, dependiendo de las características de su equipo y de la GPU que tengan, obviamente van a poder ver el Twinmotion con esa calidad, ¿no? Todo lo que estén haciendo. Pero, aunque ustedes no tuvieran buenas características de su equipo, pero Twinmotion trabaja sin problemas, a lo mejor en el visor lo van a ver con una calidad menor. Pero, cuando ustedes
exporten su video final y le den la calidad que trae, obviamente va a salir con esa calidad alta. Va a tardar en renderizarlo, pero lo va a hacer de manera muy alta. Obviamente los tiempos de renderizado tanto en Lumion como en Twinmotion son mucho más bajos que si te metes a renderizar con V-Ray. Y la presentación, pues la verdad es genial de los dos programas. Entonces yo en este caso hemos optado por la plataforma de ArchiCAD y Twinmotion, que es muy buena. Ya en su momento también veremos eso en otros videos. Y la pestaña de ayuda, la cual es muy importante. ¿Por qué? Esta pestaña trae herramientas de ayuda. Por ejemplo, desde la ayuda de ArchiCAD 21, que es un manual como de 3000 y tantas páginas, 3500 para ser exacto, van a poder observar ayudas en español latino, y son ayudas realmente muy eficaces cuando nosotros necesitamos a veces saber fundamentos y conceptos del ArchiCAD. Por ejemplo, aquí estoy en la sección de Cine Render, ¿sí? Y, por ejemplo, Cine Render es un motor que viene de Cinema 4D. Lo implementaron en el ArchiCAD 18 y ha ido creciendo. Ahorita ya le ingresaron el segundo motor de render, el motor secundario, en el GI, que significa Global Illumination o iluminación global, y es lo que hace que aparezca el fotorrealismo, ¿no? Cabe señalar que cuando ustedes utilicen el Cine Render, obviamente consumirá un poco más de recursos de la máquina, pero tiene una gran ventaja el ArchiCAD, que aunque ustedes estén renderizando lo que sea, ¿sí? Van a poder trabajar en segundo plano en sus pestañas. Yo puedo estar en esta pestaña renderizando, pero aquí sí continúo trabajando. No me va a trabar la máquina ni me la va a detener, por lo mismo de que la tecnología que trae ese motor, que es en segundo plano, va a poder trabajar sin trabarles la máquina, ¿ok? Otra cosa más. Por ejemplo, yo aquí ya tengo manuales de todos mis plugins y aquí, por ejemplo, vienen inclusive los canales. Cuando lo instalan por completo, vienen inclusive los canales de YouTube de ArchiCAD. Pueden meterse ahí en esos canales y encontrar N información de ArchiCAD, ¿no? Pueden encontrar tutoriales, ayudas, etcétera, etcétera. Esto es cuestión de que ustedes se den un clavado en todas estas herramientas para que lo logren, pues conocer y aprender un poco más del programa, ¿ok? Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, eso es por la parte del menú desplegable. Aquí en nuestra barra de herramientas básicas, pues tenemos desde abrir, guardar un documento, las herramientas como gravedad, como lo que son las referencias. La referencia no es más que, en ArchiCAD no son más que si yo estoy en este piso, por ejemplo, y tengo aquí un muro, tal vez en el otro piso yo voy a continuar ahí, simplemente activaré eso y aparecerá como referencia el muro anterior. Entonces yo podré dibujar en el mismo paño otro muro, ¿ok? Esas son las referencias. O también puedo estar en el piso de abajo, ¿sí? Ya no tener el muro anterior y simplemente dar clic derecho en el piso que quiero que sea mi referencia y le digo mostrar trazado de referencia y me mostrará ese piso como referencia. Si yo lo desactivo, va a desactivar la referencia, pero eso realmente son las referencias, ¿no? Ok, muy bien. Tengo aquí yo activada mi barra de atributos. En algunos casos, por ejemplo, aquí me aparecen mis superficies, materiales de construcción, compuestos, mis capas rápidas, las configuraciones del render, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que me aparece en la parte superior de la interfase de ArchiCAD. ¿Qué tengo yo en la parte derecha del programa en mi interfaz? Bueno, esto es algo muy importante. Esto es un navegador. El navegador es un cuadro de diálogo donde aparecen lo que es tu mapa de proyecto, lo que es tu mapa de vistas, lo que es tu libro de planos y lo que es tu grupo de publicación o el publicador, ¿sí? Cuando ustedes estén dibujando en ArchiCAD, todo lo que dibujen siempre lo van a dibujar en el mapa de proyecto o en el Project Map. Todo, tal cual, todo lo que ustedes hagan va a quedar ahí, plasmado, ¿sí? Cuando yo esté dispuesto a grabar una vista para mandarla a un plano, esa vista me aparecerá aquí, ¿sí? Donde, por ejemplo, aquí yo tengo un anteproyecto, ahí están las plantas arquitectónicas. Esa es donde yo lo dibujé, en el primer plano, en el primer piso, perdón. Ya aparece esa vista. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo regresar, por ejemplo, el primer piso. Es importante mencionarles que
la vista o los colores que yo tenga en el mapa de vistas, en automático, ¿sí? En automático, se queda como la última vista cuando yo regrese al mapa de proyecto. No quiere decir que lo haya cambiado. Esto no es más que una sobreescritura gráfica que yo tengo en esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo ahorita plantas anteproyecto. Por ejemplo, lo puedes cambiar. Permítanme tantito. Esta me parece que es esta. ¿Dónde está? Sobreescrituras gráficas. Puedo verlo aquí en documentos sobre escrituras gráficas. Aquí lo tengo. Por ejemplo, tengo ahorita la planta anteproyecto. Puedo buscar aquí en este caso. Ahí está, la planta arquitectónica. Si yo guardo esa misma vista, aquí les voy a poder explicar esto. Fíjense bien. Le voy a dar aquí clic derecho en anteproyecto. Le voy a dar vista nueva. Aquí yo le voy a poner, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre personalizado y le voy a poner planta final. ¿Sí? Y lo voy a dejar con esa, por ejemplo, a lo mejor lo voy a cambiar la escala a 1:50, le voy a dar crear. Ok, perfecto, muy bien. Fíjense bien, este es el ejemplo perfecto para que yo les pueda explicar lo que es la vista, ¿sí? Yo, en las vistas que aparecen por default, en el primer piso, las tenía así. Si yo regreso así al primer piso, ¿qué quiere decir? Que esa es la última vista que me va a regresar en el mapa de proyecto. O puedo regresar a otra vista que yo tuviera aquí, que era la planta final, y cuando regrese al mapa de proyecto me va a dejar esa vista. ¿Eso en qué se traduce? Imagínense, esta pudiera ser la planta que tiene las instalaciones eléctricas. Si yo regreso ahí al proyecto arquitectónico o al mapa de proyecto, va a regresarlo así porque fue la última vista que vi. O si agarré una vista de plomería, esa es la vista que me va a dejar. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es esto? Porque la filosofía de ArchiCAD, por eso viene organizado así el organizador, o el navegador, perdón, es porque primero dibujas, diseñas, haces todos los cambios que tengas que hacer como tu espacio de trabajo, después grabas tus vistas como si tomaras fotos, después armas tus planos y finalmente lo publicas. Ya como puedes publicar en PDF, en DWG, etcétera, etcétera. ArchiCAD, como pueden ver acá, tiene N formatos para que ustedes puedan sacarlo. Cuando yo quiera trabajar con un formato para mandárselo a ingenieros que solo usan AutoCAD, utilizar estas opciones. O para alguien que solo revisa un DWF. O un PDF para imprimir directo sin ningún problema. O mostrarlos en unos visores. Sin embargo, también ArchiCAD tiene la opción de exportarlo a Hypermodel BIMX. El BIMX es la tecnología con la cual ustedes pueden ver en una tableta digital toda la información del proyecto o todo el proyecto en tercera dimensión, plantas, vistas, cortes, fachadas, todo lo pueden ver estando en la obra y revisándolo ahí en su tableta. Ese es un formato de publicación en el cual ustedes van a poderlo trabajar. Tienen internet, nosotros lo publicamos, podemos ingresar y descargarlo en nuestra tableta. ¿Ok? Es una herramienta muy poderosa para revisar proyecto y obra. Entonces, eso es respecto al navegador, ¿sí? Ahora, hay una herramienta muy importante que les tengo que enseñar, que deben de saber cuando se inician en este software. Fíjense bien, para borrar bastará con seleccionar todo y suprimir. Para los que vienen trabajando de AutoCAD, saben que cuando abrían la barra de izquierda a derecha, el cuadro aparecía punteado y de derecha a izquierda aparecía seguido, vamos. ¿A qué se refiere esto? A que cuando yo seleccionaba de izquierda a derecha, tendría que seleccionar todo lo que está dentro del cuadro para que lo seleccione. Ahorita no tengo activada esta forma, pero si yo me voy aquí y le doy un clic en esta tercera opción, veamos, o en la segunda, perdón, veamos lo que sucede. Vean cómo el cuadro ya cambió. No va a seleccionar nada, solo lo que esté adentro del rectángulo. Pero si por el contrario de derecha a izquierda lo abro, en esta opción, por ejemplo, que yo tengo a la mitad, no lo hace. La segunda, vamos a verlo. Ahí está. Y de derecha a izquierda es como en AutoCAD. Eso es por si ustedes quieren
trabajarlo vamos, los que vienen de usar AutoCAD con esas técnicas, que es de izquierda a derecha, abro un rectángulo línea, punto, solamente va a seleccionar lo que esté totalmente adentro del rectángulo. O de derecha a izquierda, con línea punteada, solamente bastará con que toque una parte de los elementos y lo seleccionará todo. ¿Ok? Muy bien. Para borrar, pues bastará con que seleccione todo y le dé suprimir o clic derecho, borrar. Muy bien. Bueno, cuando ustedes seleccionan cualquier herramienta de ArchiCAD, la que sea, deben de tomar en cuenta que tendrán una barra de informe, que es esta que aparece abajo de las desplegables. Vean cómo si yo cambio de herramienta va cambiando el icono que aparece en su barra de informe. Y esto es por lo siguiente. Si yo tengo un muro seleccionado, los parámetros que me aparecerán en este ribbon de la barra de informe serán obviamente destinados a muro para poder configurarlo. Es decir, yo puedo aquí me aparece en qué capa quiero que estén los muros, ¿sí? Ahorita lo tengo por default en la capa de muros, pero yo puedo inclusive, si yo quiero, pasar este muro que voy a dibujar a la capa de etiquetas o a la capa de muro estructural, las que ustedes quieran. ¿Ok? Control Z es para regresar. Borremos este, me regreso todo el paso porque no había dibujado nada. Bien. Aquí yo tengo los métodos para poder dibujar un muro, por ejemplo. Estoy con esta herramienta y en la barra de informe me aparecen las maneras en las que puedo yo dibujar ese muro. Yo ahorita di un clic sostenido para que me aparezca esa barra y son los métodos geométricos para empezar a dibujar. ¿Esto qué quiere decir para que entendamos el razonamiento de ArchiCAD? Que va a dibujar un muro al inicio y al término como una línea recta, terminará de hacerlo. Listo, no continuará. La segunda opción hará un muro continuo, no terminará. Y aquí les paso un tip importante. Si ustedes ya se equivocaron ahí, no van a tener que regresar todo. Aprieten la tecla de backspace, retroceso o borrar y se irá regresando puntos hasta que inicie. ¿Ok? Muy bien. Etcétera, etcétera. Esos son los métodos geométricos con los que se dibuja el muro. Aquí tendré el paño de referencia en el cual voy a dibujar, si va a ir a eje, si va a ir a paño exterior, paño interior. Los materiales que voy a utilizar del muro, estos son materiales ya más complejos, ¿sí? Que se crean con este icono. Y esos materiales se generan y se gestionan aquí, ¿no? Desde ponerle lo que es su hatch 2D, cómo se va a representar en el corte y con qué superficie se va a representar, la prioridad de intersección que tenga. Es decir, ¿qué significa esto? Si yo estoy dibujando unos muros de carga, pero dentro van muros divisorios de tabla roca, ustedes saben perfectamente que en la representación arquitectónica un muro de tabla roca jamás se va a juntar con un muro estructural. Tendrá que haber una división, un corte ahí, no pueden unirse. Y esto es para eso. Si yo estoy dibujando un muro estructural, su prioridad siempre será potente. Si estoy dibujando un muro vamos a ver si de yeso, su prioridad siempre será suave. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque se junten, el muro de concreto pasará por encima del muro de tabla roca. Nunca dejará que se unan. ¿Ok? Eso es muy importante para la calidad de su dibujo. Y también por esta parte trae sus propiedades físicas. Obviamente estas propiedades son para el análisis energético del modelo. Con estos valores nosotros podemos determinar, no sé, en el análisis de energía de ArchiCAD, por ejemplo, si estamos analizando un muro donde todo el tiempo le da el sol a la fachada sur, por ejemplo, entonces ver cuál es la carga calorífica que tiene ese lado del edificio para en base a eso poder diseñar, por ejemplo, la instalación de aire acondicionado. Saber cuántas toneladas de refrigeración necesitamos ahí para que realmente el espacio logre un confort, ¿sí? Esos datos nos los va a dar el análisis energético de ArchiCAD en base a estas propiedades. Obviamente, si yo estoy diseñando un edificio de esa categoría como tipo LED, el edificio con certificación LED, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando yo ponga, por ejemplo, un muro de cortina en la fachada sur, sé perfectamente que todo el tiempo, como es de vidrio, le va a dar el sol. Entonces el lado va a ser muy caliente del edificio, pero obviamente necesito datos científicos que me digan para el cálculo del aire acondicionado qué equipos debo utilizar. Y para eso son todas estas propiedades, aparte de que nos ayudarán a mucho más cosas, ¿no? Bien, entonces,
esa barra de informe es muy importante. Si yo selecciono, por ejemplo, la puerta, me aparecerán otros parámetros, pero referidos a la puerta. Si agarro la herramienta de forjado, será lo mismo. Les voy a pasar un comando muy importante, que es bueno que se lo memoricen o lo graben. Cuando ustedes estén trabajando, fíjense bien, comando T nos llevará a las herramientas, a los parámetros de la herramienta que tengamos activada. Si yo tengo una puerta y tecleo comando T, me va a llevar a los parámetros de la puerta. Si tengo una cubierta y tecleo comando T, me va a llevar a los parámetros de la cubierta. O hay tres caminos para llegar a esto. Uno es el comando T que les acabo de decir, otro es dándole un clic en el icono de la barra de informe y otro es dándole dos clics rápidos izquierdos en el icono de la barra de herramientas. ¿Ok? Bien. Entonces, para regresar a la flecha, la flecha es como el punto neutro, el punto neutral de un vehículo. No tenemos realmente nada. La manera de regresar es tecleando W. W lo que hace es llevarnos a la flecha o a la última herramienta utilizada. Si yo, por ejemplo, aquí utilicé un forjado, me voy a W o me voy a llevar a la última herramienta utilizada. ¿Sí? O simplemente darle un clic en la flecha. ¿Ok? Todo dibujo, usuarios que vienen de AutoCAD o de Revit, tienen candados o snaps. Los snaps es, por ejemplo, yo voy a utilizar este dibujo, ¿sí? Por ejemplo, estos son unos muros, ¿no? Voy a agarrar un forjado, ocupo mi varita mágica, ya está listo ahí. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Pongamos el ejemplo. Yo quiero agarrar y seleccionar todas estas sillas abriendo un cuadro de selección como lo hago aquí en el espacio en blanco. Pero vean que cuando yo quiero hacerlo aquí no me permite porque está activado el candado. Eso es un snap. La manera de desactivar ese candadito es en la barra de informe con la flecha darle un clic en el imán, ¿sí? Lo cual, por ejemplo, yo no les recomiendo mucho que lo desactiven porque a veces se llega a olvidar y luego ya no pueden agarrar. Por ejemplo, aquí estoy intentando agarrar el forjador, ahora ya no puedo. Les voy a pasar otro comando y un tip muy rápido. Dejen presionada, cuando tengan la flecha activada, dejen presionada la barra espaciadora y vean cuando activo la barra espaciadora cómo se desactiva momentáneamente el imán. ¿Ok? La aprieto, se desactiva. Suelto, se activa. Entonces, cuando yo tenga esa opción, ahí lo agarro, lo desactivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero agarrar el forjado y si ya lo agarro aparte. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué les digo que la barra espaciadora cuando esté la flecha? Porque si yo tengo los muros y aprieto la barra espaciadora, lo que me aparece es una varita mágica. Que veremos ya después cómo se utiliza. Es una herramienta súper poderosa. Yo creo que es parte de la filosofía, de la practicidad que tiene el ArchiCAD al diseñar un proyecto, ¿no? Es muy poderoso. Entonces, respecto a estos fundamentos que es importante que los entiendan, ¿sí? Ese es el tema del snap, ¿no? Vamos a borrar esto. Ahora, bien, por default en la plantilla que escogimos nos aparecen 4 alzados. Yo si quisiera puedo eliminar estos 4 alzados, no tengo ningún problema. Puedo crear los míos propios sin ningún problema. Este puntito que ven acá es nuestro origen, ¿ok? Aquí es donde está el origen. Muy bien, entonces, ahora, ¿para qué nos sirven estas herramientas que tenemos aquí? Estas herramientas son referencias para poder trazar. Por ejemplo, yo puedo agarrar esta herramienta, y entonces el muro empezarlo de este punto, ¿ok? Esa es la razón para lo que nos sirven. Por ejemplo, aquí estoy haciendo esto, etcétera, etcétera, ¿sí? Para borrarlas o eliminarlas, cuando me acerco a ellas con la flecha, doy un clic en ese icono de mover y lo llevo al botecito de basura. Como pueden ver, todas las herramientas que fueron diseñadas para Mac, como el ArchiCAD, son muy intuitivas y muy fáciles de utilizar. ¿Ok? Pero aquí nos falta, obviamente, para empezar a dibujar, ya entendemos muy bien lo que es la interfase básica por nuestra parte de herramientas, lo que es nuestro navegador, lo que es nuestra barra de informe, lo que es nuestra barra de menús desplegables y la barra de herramientas básicas. Ok, pero ahora, ¿qué falta? Nosotros, cuando trabajamos en ArchiCAD, trabajamos tanto en 2D como en 3D. ¿Ok? Y en el 3D tenemos dos tipos de vistas. A diferencia, por ejemplo, de Revit, donde en Revit tendríamos que generar una cámara para hacer una vista cónica. Aquí la tenemos por default. Es decir, cuando yo tengo aquí
por ejemplo, esta vista de herramientas. Ahorita solo estoy dibujando al azar. Ok. Dibujemos un forjado. ¿Sí? Pongamos la ventana que se nos antoje ahorita. No, realmente no lo quiero hacer con ningún detalle. Fíjense bien, para mostrar la vista 2D y 3D, los comandos rápidos, F2 nos va a llevar a la planta, F3 nos va a llevar a el 3D. Ahorita yo solamente estoy observando el piso porque hace un rato escogí selección, di clic derecho y le di en mostrar selección en 3D. Yo podría dar aquí en mostrar todo en 3D para observar qué es lo que me dibujó. Revisaré aquí en el tema de los muros. Ah, ok, muy bien. Tengo aquí como tal el piso de origen, tal cual como lo pueden dibujar en Revit, o puedo no vincularlo y ponerle una altura también a los muros, ¿sí? Después observarlo y ver aquí, por ejemplo en esta opción. Vamos a ver dónde está etiquetas, acabados. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a mostrarlo en muros. Vamos a mostrar todo. Ok, perfecto. Muy bien. Por ahí había un pequeño errorcito de visualización. Aquí están mis muros, por ejemplo. Y entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar con todo esto? Por ejemplo, yo aquí voy a editar un poco este muro, lo voy a bajar. ¿A dónde debe ir? Ok, perfecto. Bien. Yo tengo, esta es una vista isométrica, tal cual las tengo en Revit. Pero en una perspectiva cónica, yo de manera natural, recuerden que estoy en el primer piso, ¿sí? Puedo tener una vista perspectivada, ¿sí? Cónica, con movimiento real. Yo puedo ingresar inclusive al inmueble y estar en ese momento ahí. O inclusive puedo seleccionar el muñequito que está aquí, que es para explorar, y haré una exploración en 3D. Y es un recorrido en tiempo real, en el cual estoy ingresando al inmueble y podré revisar, subir o bajar y visitar el inmueble tal cual. Ok, perfecto, muy bien. Donde ya quiera parar, daré escape y automáticamente ahí se parará mi recorrido. Bien. O tengo la vista axonométrica. La vista axonométrica, la cual, si yo me meto a las definiciones de la vista axonométrica, tendré varios puntos para poderla observar. Por ejemplo, vamos a poner esta. Listo. Por ejemplo, esta es una vista axonométrica. Pero también vale la pena mencionar que tengo varios tipos de visualización. Desde ArchiCAD 19, 20, 21 han mejorado mucho la visualización de los modelos. Por ejemplo, yo puedo dar aquí clic derecho en estilos 3D. Por ejemplo, tengo uno que es modelo blanco, ¿sí? Tengo otro que es por ejemplo, dibujo técnico. Tengo otro que es colores propios con sombras, por ejemplo. Tengo otro que es colores propios detallado, ¿sí? Tengo otro que es colores propios simple, ¿sí? Tengo otro que es el estilo básico vectorial. Y también podría ver, por ejemplo, este modelo blanco, por ejemplo, yo podría verlo también con sombras. Solo bastaría que yo cree mi estilo, ¿sí? Y aquí en las propiedades de ese modelo active las sombras solares para que ya donde tengan que aparecer, me van a aparecer ahí las sombras. O en la perspectiva cónica también las podré observar. ¿Ok? Muy bien. Para regresar a la planta bastará con que dé F2, ¿sí? O le dé dos clics en el mapa de proyecto a la planta baja. Bueno, es el primer piso donde tengo todo dibujado. No me preocupo porque ArchiCAD, por ejemplo, en este caso, ya dibujé aquí, supongamos que me equivoqué. ¿Cómo puedo pasar esto al primer piso? Es súper sencillo. Fíjense bien lo que voy a hacer. Podría tan solo agarrar, seleccionar, darle control C y pasarme a la planta baja y copiarlo, ¿sí? O le di escape. O podría irme a edición, mover, editar elementos por piso y decir copiar del piso 1 a la planta baja, ¿sí? Todos los elementos, acá los tengo, le voy a dar OK y ya lo hizo, ahí está. Entonces cuando yo vea mi vista en 3D ya voy a tener eso. Entonces efectivamente ya lo están pensando, ¿cómo haríamos un edificio de manera muy rápida? Aquí bastaría con que yo diera en edición, mover,
editar elementos por piso y copiar a los n pisos que tenga. Pero para esto tendría que crear los pisos. En ArchiCAD esto es muy rápido, basta con control 7, es la herramienta para salir o irme a planta baja, darle en definiciones y me aparecerán los niveles. Posicionado encima de esto, por ejemplo ahorita creé 5 niveles más, daré OK, ¿sí? Pasaré a la planta baja, primer piso, etcétera, etcétera. Regresaré a mi vista en 3D, daré en edición, mover, editar elementos por piso. Y entonces ahora sí, del piso 1 yo le diré, quiero que copies al piso 2, 3, 4, 5 y 6. Porque a lo mejor yo sé que hasta el 7, hasta este nivel, todos son pisos tipo, ya en el 8 cambiará. Entonces automáticamente el ArchiCAD razonará esto y creará un edificio virtual o todo lo que requiera hacer. Es muy importante, por ejemplo, en este caso obviamente no vamos a tener una puerta a esta altura, ¿no? Ahorita todo partió de un ejemplo muy sencillo. Bien, entonces, realmente a donde queríamos llegar es a que nosotros, si yo quiero llegar a la planta, apretaré F2, a mi vista 3D, F3, o también podré verlo con la vista axonométrica que tengo aquí. ¿Ok? Muy bien. Pero no solamente eso, para usuarios que vienen, por ejemplo, de trabajar con Revit, en Revit cuando quieren crear una vista perspectivada, aquí en la herramienta de más, seleccionarán cámara. Pondrán la altura a lo mejor a la que ustedes están, pues yo estoy en planta baja, pondré 1.70 y mire a 1.70, daré a aplicar y crearé una cámara. Inicio, término. ¿Ok? Vamos a verla. Ahí está, perdón, no se veía. Es que se ve aquí como con la referencia, está muy blanco mi espacio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando yo creo la cámara por primera vez, estos parámetros yo los puedo ir modificando por el color. Por ejemplo, ahorita tengo este, voy a poner el naranja, vamos a aplicarlo, listo. Ok, es para que no nos invada el dibujo mucho, por eso lo pone en un color tenue. Bien, cuando yo hice esta vista o esta cámara, automáticamente ya apareció aquí abajo y dice recorrido sin título. ¿Por qué? Ahí está la vista. Esto es lo que está viendo mi vista, ¿sí? Porque en ArchiCAD es muy fácil crear un recorrido. Basta con que, fíjense muy bien lo que voy a hacer. Con que yo siga donde termina la cámara, ya agregué otra. Luego, bueno, por ejemplo, no la veo. Pasaré las propiedades. Voy a apretar Alt para que salga el gotero. Me acerco a la cámara y ya automáticamente chupó las propiedades de esa cámara. Entonces ya lo va a ir haciendo todo igual, con esos mismos parámetros. Es un truco rápido para no tardarme. Entonces, vean cómo ya generó un path. Lo único que basta para que yo haga un recorrido virtual es que con la cámara seleccionada de comando A en Mac, control A en Windows, y automáticamente va a seleccionar todas las cámaras, me vaya a documento, imagen creativa, y aquí le dé en crear recorrido. El ArchiCAD creará un recorrido en base a ese path. Debemos guardar, escogemos el formato y así de sencillo. Si tienen un muy buen equipo, seleccionan ventana Photo Rendering y les dará la calidad del render. Bien. En fin, ahorita borraremos esto, ya lo veremos en su momento ese proceso. Entonces, ¿pero cómo empezar a dibujar si no sé unidades de trabajo, etcétera, etcétera? Las unidades de trabajo como tal, yo las modificaré en ArchiCAD para poder iniciar un dibujo aquí en opciones, preferencias del proyecto, unidades de trabajo. Y aquí es donde seleccionaré la unidad del modelo en metros, 2 decimales o si estoy trabajando un modelo americano, tal vez sean pies y pulgadas fraccionales o decimales, ¿no? La unidad de los planos yo lo trabajo en milímetro, grados decimales y su exactitud. Eso respecto a las unidades del proyecto. Pero también abajo de unidades de trabajo dice acotación. Y aquí es donde yo le diré la cota quiero que sea en metros a 2. ¿Ok? Luego las cotas angulares, grados decimales, a lo mejor también le pongo 2. Las cotas radiales, decimales, metros. Para los niveles, las cotas de nivel, los niveles en corte o en alzado, vanos y ventanas. Y antepechos en las mismas ventanas. Y en las áreas para los forjados, ¿sí? Porque que diga para las tramas. Las tramas, hatches o hatches, también me dicen los metros cuadrados o la superficie que tengo yo en el espacio. Si yo, por ejemplo, selecciono esta opción,
Por ejemplo, ustedes pueden seguir aquí configurando más parámetros, como pueden ver, y al final le darán OK en todo. Pero si yo, por ejemplo, guardo ya esta opción personalizada, vean que me cambié el nombre. Yo le puedo guardar como y aquí ponerle un nombre que yo ya tenga específico. Aquí le pongo poner métrico México. ¿Sí? Le daré OK. Y ya lo guardaré con esos nombres. Si yo aquí agarro la herramienta de Hatch, que seguramente debe de estar en dibujo, que es trama, le doy dos clics, selecciono mostrar área, doy aquí clic OK. Con la varita la voy a utilizar. La pongo, ya me dirá el área que tengo en metros cuadrados de esta opción. ¿Ok? Esos son los parámetros principales que yo utilizaré para empezar a dibujar en ArchiCAD. Ahora, no solo eso puedo definir. Ya tengo definido lo que es a lo mejor los parámetros de unidades, el entorno, listo para empezar a trabajar. ¿Sí? Un dibujo básico. Pero también todo proyecto, por ejemplo en ArchiCAD, tiene la facilidad de que nosotros demos opciones por cómo definir dónde está el norte, poner los grados de su ubicación, poner los datos del cliente, etcétera, etcétera. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo y yo les recomiendo que lo inviertan desde que inician el proyecto y no cuando sea al terminar el proyecto, porque esto será una pesadilla. Realmente si lo hacen desde que inician el proyecto les facilitará mucho las cosas para el término del mismo. Hay dos opciones. Yo puedo darle en el mapa de proyecto clic derecho en la casita y ponerle ubicación del proyecto. Y automáticamente acá, vean cómo en el nombre del proyecto no me aparece nada, porque esa información la tomará de la info que ahorita vamos a llenar. ¿Sí? Lo que es la latitud del norte, si la conocemos del Google Earth, la podemos sacar de ahí, de las coordenadas. Aquí las podemos tener. La zona horaria, la altitud, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México son 2.400 metros. Si estamos haciendo proyecto ahí, si estamos haciendo proyecto en Acapulco, no lo sé, será a nivel del mar, etcétera, etcétera. O tenemos la opción de mostrarlo también en el Google Maps. ¿Ok? Cuando yo tenga esto, daré OK. Pero si por ejemplo yo quiero determinar el norte en base a la planta, también puedo darle clic derecho y ahora en lugar de abrir ubicación del proyecto, daré en definir norte del proyecto. Me aparecerá un pequeño norte donde daré un clic y luego hacia dónde está dirigido. Por ejemplo, ahí estoy a 90 grados o puedo decir que está hacia allá. ¿Sí? Con esto, ¿qué sucederá? Perdón, no sé si lo hizo porque le di un clic aquí. Listo. Ahí está. Con eso, ¿qué sucederá? Que si yo hago la ubicación del proyecto ya colocó el norte a los grados que debe de estar, como lo hice manualmente. ¿Qué otras opciones tengo aquí? Puedo entrar al info de proyecto, a las preferencias o la acotación, por ejemplo. Esto en ArchiCADs anteriores era complicado encontrarlo. Vean que ahorita ya lo tienen desde aquí. Entonces, todo lo que ahorita vieron de cómo configurar sus unidades de trabajo lo pueden hacer también desde esta opción, ¿no? El administrador de bibliotecas, para que carguen sus bibliotecas en el caso de que carguen elementos nuevos o contenedores de biblioteca nuevos, y administrar las bibliotecas del BIM Server. ¿Ok? Bueno, entonces tengo dos opciones para entrar a la info de proyecto. Una es desde aquí, como me lo muestra, o otra es desde archivo info de proyecto. Entonces, si yo le doy aquí en info de proyecto, entonces ya podré poner aquí, por ejemplo, el nombre de proyecto. Le pondré proyecto de casa, habitación. De casa, mi teclado está un poco extraño. Proyecto de casa, habitación. Violeta. ¿Qué les parece? Número 30. ¿Ok? Daré aquí clic en OK. Descripción del proyecto. Proyecto de vivienda unifamiliar, por ejemplo. Y de proyecto, si quieren poner algo, número de proyecto, estado del proyecto. En el estado de proyecto podemos poner en desarrollo. Ok. Palabras claves, notas, proyecto personalizado. Datos del solar es la ubicación, por ejemplo, o del terreno. Los detalles del solar es donde se encuentra el terreno. Vamos a ponerle es violeta número 30
coma, colonia, doctores, CDMX, ok, muy bien. Descripción de la ubicación y del terreno, perímetro solar, dirección completa del sitio. Esta es una de las que estaba buscando. Por ejemplo, aquí sería la calle de Violeta, número 30. Código postal, vamos a inventarlo, no sé, desconozco el código postal de esa zona. Es la CDMX. Aquí también es CDMX. Y dejamos el mismo código postal aquí. Y en el país le vamos a poner México. Ok. Daremos un clic en OK. Perímetro bruto del solar. Pues si por ejemplo decimos aquí el área, ¿cuál es el área del terreno? Vamos a poner que el área son 500 metros cuadrados. Ok. Y vamos a definir aquí en perímetro del solar. Vamos a suponer que el terreno es de 10 por 50, que es lo que nos daría los 500 metros. O 20 por 25. También es lo que nos daría los 500 metros. Vamos a ponerle que son 20 y 20 de atrás. Tenemos 40 y 50. Tenemos 90 metros de perímetro. Ajá, del terreno. Detalles del edificio, nombre de la construcción, cómo lo vayamos a poner, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿esto en qué nos va a servir? Por ejemplo, el nombre completo del cliente, la empresa del cliente, etcétera, etcétera. Nos va a servir para que cuando nosotros armemos nuestro pie de plano ya tengamos todos esos datos personalizados para todos los planos máster. Después veremos que es un plano máster, ¿no? Por ejemplo, aquí en el nombre técnico de CAD, pues ya le podremos poner aquí arquitecto, y ya ustedes acá le pondrán su nombre, los datos que necesiten que lleve, etcétera, etcétera. ¿Sí? Daremos, por ejemplo, OK, pero ¿para qué nos va a servir todo esto? Porque cuando yo ingrese un texto, el ArchiCAD también maneja autotextos. Para ingresar el texto basta con que abra un cuadro de diálogo y aquí me empezarán lo que yo quiero escribir. Por ejemplo, aquí le puedo poner ubicación, etcétera, etcétera. O si ya lo tengo acá, le doy un clic aquí en insertar autotexto. Entonces ahora sí, aquí vendrán. Supongamos que estoy en el pie de plano, yo voy a poner aquí el nombre del proyecto. Creo que ahí fue donde llenamos, le vamos a añadir, ahí está, casa 30. Entonces automáticamente esos datos quedarán ahí, ¿sí? No solo esos, o sea, por ejemplo, si yo también quiero ingresar otro tipo de texto, daré en autotexto, aquí lo buscaré, por ejemplo en detalles del solar, quiero saber el área bruta, por aquí tenemos el área bruta, era esta me parece, el área de nuestro terreno. Entonces aquí yo por ejemplo puedo seleccionar estos textos y cambiar el tamaño para que se vea un poco mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo ese tipo de info yo les recomiendo que se llene desde un inicio para cuando ustedes estén terminando sus planos, solo lo van a hacer una vez. El ArchiCAD automáticamente cuando yo creo un plano aquí, por ejemplo, si yo creo un nuevo plano aquí, automáticamente cuando yo seleccione el plano master que tenga ese pie de plano, va a poner los datos tal cual como esté en ese plano master. Por ejemplo, acá ustedes tienen un plano master 6045. Si yo aquí vean cómo ya le puso el nombre en esta plantilla porque tiene aquí el nombre del proyecto, ya le puse el proyecto Casa Habitación, ¿sí? Ya le puso aquí en la dirección, etcétera, etcétera. Si yo le pongo la fecha, automáticamente va a estar cambiando la fecha. Yo no voy a llenar ya esto, solito el ArchiCAD lo va a estar haciendo constantemente, lo cual son herramientas muy poderosas para la documentación. Entonces, esos son como los tips que yo les recomiendo para iniciar un dibujo. Y una vez que ya ustedes estén listos, ya podrán entonces ahora sí a empezar a dibujar. Si van a redibujar un plano que ya tienen hecho con ejes y cotas de 1950 o 1960, bueno, tenemos la herramienta aquí en dibujo para iniciar nuestros ejes y ya los podrán hacer también aquí. Esa es la manera de hacer un eje sencillo, ¿sí? Y pues por ejemplo acá a lo mejor con la herramienta de comando U, ustedes podrán multiplicar acá. Por ejemplo yo le puedo poner acá, no sé,
voy a arrastrar o distribuir en un segmento 10 ejes, n copias, ¿sí? Y yo le daré aquí un clic y automáticamente lo hará. Ya después podré pasar y cambiarles el nombre, etcétera, etcétera. Esa es la manera manual de hacerlo, ¿sí? Pero también pueden darle aquí en diseño y van a buscar aquí la herramienta que dice sistema de red. En sistema de red van a poder meter una cuadrícula de ejes ya con medidas predeterminadas, ¿ok? Puede tener esta forma con ángulos o puede ser cuadrada. Y aquí en las reglas de nombramiento es donde ustedes pondrán la red. Por ejemplo, ahorita está a cada 5 metros, pero por ejemplo acá voy a ponerlo a 6, acá lo voy a poner a 10, y acá a 7, acá a 4, acá a 2, ¿ok? Entonces, cuando yo haga esto, las reglas de nombramiento son para ver de dónde a dónde va a empezar. Acá nos le estamos diciendo desde dónde va a empezar a B, C, D, etcétera, etcétera. Aunque podemos agregar un prefijo también para como nosotros querramos que inicie, ¿sí? Y finalmente aquí daremos OK y automáticamente nos aparecerá ahí la red que ahorita yo dibujé. La puedo girar. Si yo, fíjense bien, si yo no le quiero estar adivinando, ahí aparece como un snap. Puedo dejar apretado acercándome a la horizontal la tecla de Shift y adoptar a un modo ortogonal como el AutoCAD, que era el F8. Si lo muevo en este sentido, ahí adopta el modo ortogonal, se aprieta el Shift. Cuando yo esté listo, daré simplemente un clic y listo. Aquí me pone unas opciones, dice como resultado de una última operación se han creado elementos o se ha cambiado su posición en algunos pisos. Simplemente daré aquí en continuar. Por ejemplo, vean como en este caso, por la configuración que tiene, ya inclusive lo acotó, ¿sí? Esto realmente, las cotas pueden cambiar en base a la escala o en base al tamaño. Yo estoy trabajando en 1.50, pero por ejemplo, si lo tengo si lo tengo a 1 a 100, obviamente el tamaño de texto va a cambiar porque es gradual conforme a la escala que estoy trabajando. ¿Ok? Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es seleccionar los elementos, que son ejes nada más, irme aquí a la parte de sección alzado. Bueno, aquí están activadas, deben de andar por aquí en marca, aquí están. Donde está la M es el tamaño del texto, puedo manejarlo a 5 y daré OK. Esa es otra manera de hacerlo, ¿sí? En el caso del tamaño del círculo, podré darle, por ejemplo, aquí un 14 y también lo modificará. Ahí está. En el caso de las cotas, seleccionaré la cota, comando A, me meteré a sus propiedades y aquí en el tamaño del texto, en M, le pondré, por ejemplo, 3 y ahí está, ¿sí? Entonces ahora sí, cuando trabaje con una herramienta de muro, puedo seleccionar la línea de referencia como a centro. Y entonces ya empezar a trabajar aquí, darle un clic, luego acá, acá, acá y acá. Listo. Ahí está el eje. O puedo seleccionar la cara exterior. Ahí va en base a la cara exterior. Listo. Ok, este es el eje. Muy bien. Pues bueno, espero que les sirva mucho este video para las personas que inician a trabajar.